levanta el sol, la lluvia cae sobre la tierra. Que eres fiel veo en tu creación, cenizas cambias con belleza. Pones aceite de gran gozo en mí, llenas mi alma de alabanza. Soy como un árbol plantado para ti, mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Me formaste en tus manos, me diste aire y el respirar, me das la luz de un nuevo día. Me creaste para adorar, las aves cantan de tu gloria, los ríos gritan de tu gran poder. Bien, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a esta clase de Tesoros del Cielo. El tema general del estudio es Conociendo a Dios, un tesoro muy grande que nunca podremos verdaderamente llegar a comprender hasta el día que lo veamos cara a cara, ¿verdad? Pero hasta mientras nos gozamos con las verdades que podemos ir aprendiendo de Él. Y en este día estamos en la semana 6 de nuestra clase, el día 3. Estamos con el tema la santidad. Y en este día nos vamos a enfocar en lo que se conoce como la santidad experimental o también como la santidad práctica. La semana pasada vimos acerca de la santidad posicional y lo vamos a explicar más adelantito, pero primero vamos a orar dedicando esta clase para la gloria del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros en reverencia al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tenemos de ir juntos, alabarte, aprender de ti, conocerte, Señor, adorarte, porque eres hermoso, eres precioso. La hermosura de tu santidad, Señor, nos lleva a admirarte, Señor, a reconocerte como el único Dios verdadero, Señor. Y te damos gracias por permitirnos libremente conocerte, Señor. No tenemos que pagar nada para llegar a conocer al ser más grandioso y supremo que existe, que eres tú, Señor. Te adoramos y gracias por mis hermanos que nos escuchan lejos y cerca, Señor. Sé con ellos. Gracias porque estás con ellos, Señor, porque tú dices que estás con todos los que te buscan y los que te buscan te encuentran, Señor. Gracias por eso. Te adoramos. Recibe toda la gloria en este momento y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, se puede dividir la santidad que Dios nos da de dos maneras. La santidad posicional, que fue lo que estudiamos la semana pasada, y la santidad experimental. Hemos visto que la santidad en sí no es producto del esfuerzo humano, sino más bien producto de un trabajo divino. Solo Dios está separado de todo por cuanto Él no es creado y nunca ha pecado. Esa es su gloria. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra santidad quiere decir separado. Cuando alguien dice el Señor es santo, estamos diciendo Dios está separado en estos dos sentidos, que Él es único, es el único ser que no ha sido creado. Todos nosotros hemos sido creados por Él, pero a Él nadie lo hizo. Él es santo, es separado en ese sentido y en el sentido de que Él nunca ha pecado. Son dos cosas exclusivas de Dios. Él es un ser no creado y nunca ha pecado, es santo. Esa es su gloria. Nadie más tiene esa gloria que solo le pertenece a Él.
Por eso Él dice que su gloria Él no la comparte con nadie, en el sentido de que nadie puede ser como Él, y no puede, por eso ese atributo lo reconocemos cuando decimos Dios es santo, santo, santo. Estamos diciendo es único, separado, diferente, perfecto. Esa es la idea, ¿verdad? No ha pecado. Por eso quisimos hacer hincapié en esta verdad para recordar qué es santidad, es ser separado. Y el Señor es el único ser que está separado en cuanto a que no es creado y que nunca ha pecado, y esa es su gloria. Cuando digamos gloria a Dios, podemos pensar que Él se merece esa adoración porque es único, ¿verdad? Reconocemos en el momento que decimos santo, y estamos reconociendo que Él no ha sido creado, está separado del mundo. Él maravillosamente nos imparte su santidad, esa separación, o sea, nos separa de una manera doble, nos separa del mundo y nos separa para Él. Son dos cosas, ¿verdad? Y vamos a estudiarla un poquito más ahora. Estudiamos que de acuerdo a la palabra, este regalo se recibe en el momento que se cree en Jesús como el Cristo, o sea, nuestro Rey y único Salvador. Nada ni nadie puede quitarnos esa posición, si es que en verdad Él es nuestro Cristo, si en verdad Jesús es nuestro Rey, si en verdad Jesús es nuestro Dios, si en verdad Jesús es nuestro único Salvador y no ponemos a nadie más a la altura de Él, entonces recibimos de su Espíritu y esa posición de separación. Él nos separa del mundo y nos separa para Él, nos hace santos, nos separa. Ahora, vimos ejemplos de hermanos que no necesariamente reflejaban lo que para nosotros sería santidad. Sin embargo, son denominados santos y fieles. Es porque posicionalmente delante de Dios estaban santificados, estaban separados por el sacrificio y perfección de su Maestro. En otras palabras, cuando vemos a Jesús como nuestro único Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dueño, Él nos separa, nos santifica, ¿verdad? Sin importar cómo somos, en el sentido de que seguiremos pecando, no somos perfectos, no seremos perfectos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia y nos dé un nuevo cuerpo. Mientras tengamos esta conexión con este cuerpo de pecado, estaremos en constante lucha. Ahora, tenemos otra posición delante de Dios porque Jesús nos ha cubierto, nos ha separado. El Padre ve a su Hijo, quien es perfecto, y nos acepta por su Hijo a su familia. Entonces, en otras palabras, nuestra posición de hijos, nuestra posición de aceptación es por Jesús. Sin Jesús no pudiéramos ser aceptados ni permitidos entrar a la gloria, a la santidad del Padre, ¿verdad? Ahora, cuando comprendemos la obra redentora y santificadora que el Señor hace en nuestra vida al hacernos una nueva criatura, en otras palabras, en venir a vivir en nosotros y hacernos de Él, podemos descansar en su gracia y bendecirlo porque Él es fiel a su pacto. En otras palabras, nuestra salvación, nuestra santificación no está supeditada a nuestro accionar, sino al obrar de Jesús. Como Él es perfecto, como Él ya pagó la deuda, como Él sufrió y pagó por nuestros pecados, Él nos cubre y podemos descansar. No es una lucha de que, ay, ahora me voy a ir al infierno porque fallé, mañana me voy a ir al infierno. No, porque Él ya está cubriéndonos. Podemos reposar en su pacto, en su fidelidad, podemos descansar en su perfección y no la nuestra. Y por eso lo bendecimos. Descansamos en la esperanza de quien Él es, el perfecto Hijo de Dios, santo, santo, santo. Ese es nuestro Jesús, ¿verdad? Y no existe temor a perder el regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, porque todo lo que somos es por sus méritos y no por los nuestros, ¿verdad?
hace sentido esta hermosa realidad y verdad que Dios nos bendice en Jesús. Por eso el libro, todas las escrituras siempre hablan de Jesús, ¿verdad? Es el que lee la Biblia no encuentra cabida para otro Salvador, no hay necesidad, porque Jesús ya lo hizo todo, ¿verdad? No hay cabida para ningún esfuerzo humano para alcanzar salvación. Sin embargo, ahora vamos a ver lo que esa salvación causa en nuestras vidas, que es lo que se llama la separación experimental o la santidad experimental. Primera de Pedro 2:24 dice, pero antes de leer ese se me iba la idea, les iba a decir, por eso Efesios 1 habla de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. En Jesús somos aceptados, en Jesús somos perdonados, en Jesús somos sellados con el Espíritu Santo, en Jesús somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. En Él, en el amado, en Jesús tenemos herencia, en Jesús se nos da a entender este misterio que ha sido revelado, el Evangelio, la salvación para los gentiles. Todo es en Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En el momento que Jesús viene a vivir en nosotros, nos hace su templo, nos da una posición diferente delante del Padre y ante el pecado. En el mundo sin Jesús no podríamos vencer el pecado. Por eso el mundo, por mucho que se esfuerza, siempre cae y vive en el pecado, se goza en el pecado. Es otra posición ante el pecado. No hay una visión de ser separados por Dios porque no se tiene al Señor en el corazón. El mundo se deleita con las cosas que desagradan al Señor. El mundo no tiene esa luz que tiene el que es separado por Jesús, el que tiene esta santidad del Señor. Por eso dice aquí, uno ha llegado a ser muertos al pecado. El Señor ya paga la deuda del pecado, nos da el poder sobre el pecado y algún día nos va a librar de la presencia del pecado. Siempre acuérdense de esas tres P, las letras P. Paga la deuda del pecado en el momento, Él ya la pagó, pero uno cuando lo reconoce como único Salvador, recibe ese pago de esa deuda, queda saldado en cuanto al pecado. En el presente nos ayuda dándonos poder sobre el pecado, y en el futuro, cuando nos dé un nuevo cuerpo, nos va a librar de la presencia del pecado. Bien, vamos a ver entonces qué es esta santidad experimental. No debemos de olvidar que la santidad empieza y viene por Dios. Jesús nos santifica, nos separa al venir a hacer residencia dentro de nosotros a través de su presencia con su Espíritu Santo. De alguna manera, cuando recibimos la presencia del Señor, nos da un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de deseos, un cambio de vida, nos da una vida nueva. La presencia del Señor es lo que hace la diferencia en nuestro pensar, en nuestro desear, ¿verdad? En el momento que Él viene a morar en nosotros, somos aceptables delante de Dios porque Él ve la santidad de su Hijo y así podemos estar en una posición de aceptación. Eso ya lo vimos. Ahora, mientras estemos en nuestro cuerpo físico, nos encontramos en una lucha constante de escoger entre el hacer la voluntad del Padre o la nuestra. Esa es la realidad del creyente. Vamos a estar luchando. El mundo no lucha. El mundo se complace y se contenta y no siente ni culpabilidad. El creyente sí. Cuando peca, enseguida el Espíritu del Señor lo redarguye, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Uno inmediatamente identifica lo que le duele al Señor, lo que le resiente al Espíritu del Señor. Ahora, hay veces que hay pecados que han estado tanto tiempo en nuestra vida
que el Espíritu del Señor tiene que usar circunstancias a veces dolorosas para remover nuestro corazón y hacernos ver. Muchas veces sí nos habla tan directamente que podemos identificar lo que le duele rápido, pero hay veces que tienen que machacar y machacar en lo mismo para podernos alertar a qué es lo que le duele. Y para eso Él usa las pruebas y las tempestades para amoldarnos más a su imagen. Como santos debemos crecer en el vivir de acuerdo a nuestra posición espiritual. Esto es, separados del mundo y separados para Dios, ¿verdad? Este proceso diario de crecer en esta separación es lo que se conoce como santidad experimental o práctica. La santidad experimental no es una fuerza externa de esfuerzo personal, es la manifestación interna de la presencia del Espíritu de Dios, quien nos da la voluntad y el poder para obedecer. ¿Verdad? Cuando alguien no tiene al Señor, pueda que quiera mejorar, es por eso existen muchos programas de rehabilitación buenos, ¿verdad? Que ayudan al exterior, ¿verdad? Temporalmente, ¿verdad? Ayudan a mejorar por fuera, pero eso no es santidad, son esfuerzos humanos, ¿verdad? Pero santidad es el esfuerzo de Dios, viene de adentro, el Espíritu Santo que nos da la voluntad y el poder para ser separados del mundo y separados para el Señor, para agradarlo al Señor. Y este es un proceso de a diario. Ahora, veamos algunos versículos que nos ayudarán a ver cómo se desarrolla, cómo se ve o cómo se manifiesta este tipo de santidad, o sea, la santidad experimental. Colosenses 3, desde el versículo 1, vamos a leer varios versículos y vamos a ir identificando cómo se ve la santidad experimental. Dice Pablo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa es una de las primeras cosas, cómo se ve la santidad. Cuando uno busca las cosas del Señor, de Cristo, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Pueden subrayar también ese poner, porque son acciones, son verbos. Buscar, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí nos da la razón, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está el proceso, ¿verdad? De que cuando uno está en Jesús, Dios Padre ve a su Hijo, nosotros estamos escondidos detrás de Él, ¿verdad? Y eso es bonito porque mientras lo ve a Él, dice, estamos bien, we're good, estamos aceptados porque está viendo a su Hijo. A nosotros no nos podría ver por nuestra situación pecaminosa, pero Jesús es perfecto. Estamos escondidos en Cristo, dice versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, eso está hablando de la transformación de nuestro cuerpo. Cuando Él se manifieste, nos va a dar un cuerpo nuevo y vamos a poder tener su gloria, ser separados. Versículo 5, por esa razón, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Nos da una lista: fornicación, pecados sexuales, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales estas cosas vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, se nos dice, antes nos deleitábamos en esas cosas, en las fornicaciones, en las pasiones desordenadas. Pueden ser, muchas cosas encajan bajo eso. Pueden ser a veces, el libro de Juan habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay cosas que son pasiones que puede a veces destruir nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿verdad? A veces descontroles,
a veces malas costumbres, hábitos que nos hacemos de comer o de dormir, de cosas que no aprovechan. Dice el Señor, dejen esas cosas, esas pasiones desordenadas. Todo lo que nos apasione que ofenda al Señor, hay que dejar, hacer morir esas cosas. Y antes nos deleitábamos en ellas, pero ahora dice, háganlas morir, déjenlas atrás, sepárense de ellas. Inclusive nos habla de la avaricia, ¿verdad? El querer, avaricia es tener el corazón enfocado en algo. Dice, y eso es idolatría. Puede ser cualquier cosa, a veces nos enfocamos en lo material, pero a veces nos ponemos metas que tan enfocadas estamos en esas cosas que hacemos a Dios a un lado, y eso viene a ser idolatría. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? La avaricia. Ahora, el Señor, Pablo nos aconseja que debemos de hacer morir esas cosas, porque el Señor, si no, la ira de Dios viene la disciplina. Ahora, el versículo el 8 también dice, no solamente que hay que hacer morir esas cosas, dice, pero hay que dejar también estas otras cosas: la ira, el enojo, malicia, ¿verdad? Siempre estar pensando mal de otros, ¿verdad? Desconfianza, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Aquí vemos la idea de la santidad, lo que es la separación del mundo y para Dios. Hacemos morir lo terrenal, nos despojamos. Póngase una idea como que tenemos puesto algo, una ropa, ¿verdad? La ropa sin Jesús es ropa de muerto, ¿verdad? Está llena de pus, está apestosa, está horrible, es esa vestimenta. Y el Señor dice, despójate de esa vestimenta que es la ira, el enojo, la malicia, ¿verdad? Las palabras, malas palabras, las ofensas, ¿verdad? Aquí dice, ¿qué más? Las mentiras. Despójate del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 nos dice, y revestíos del nuevo. Aquí le pusimos en el highlighter, el amarillo, y, porque hay una conexión. ¿Por qué es importante entender esta conexión? Porque mucha gente se despoja del viejo, ¿verdad? Dice, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo no digo malas palabras, se está despojando del viejo, pero ahí no está todo el proceso completado. Dice, y revestirse, prácticamente te despojas, estás desnudo, hasta que te pongas en la vestimenta que es del Señor, que es la que sigue, ¿verdad? ¿Cuál es la vestimenta? Dice, es la imagen, el cual conforme esa vestimenta se va a ir renovando. Dice, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, esta nueva vestimenta de Cristo es un proceso constante de crecimiento, de conocimiento de Él, ¿verdad? Se va renovando, va poniéndose cada vez más hermosa esta vestimenta, porque nos vamos pareciendo más al Señor. En esta vestimenta no hay distinción de sexo ni de raza, no hay acepción de personas, no hay discriminación. Miren, dice, esta nueva vestimenta se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, o sea, no hay raza ni hay religión, no hay circuncisión ni incircuncisión, o sea, ahí está la religión, no es acerca de religión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, no hay posición especial que nos acerque a Dios, sino que es Cristo en todos. Es el todo y en todos. Jesús es el que nos reviste, ¿verdad? Y de Él nos tenemos que vestir cada día, pareciéndonos más a Él. No es acerca, por eso hay ese dicho que dice, no es acerca de religión, sino de relación, ¿verdad? Porque es Cristo en
la gloria de Dios, ¿verdad? El versículo 12, aquí viene otro verbo. Ya hablamos de revestidos, aquí otra vez se repite, dice, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, separados y amados, de entrañable misericordia. Aquí es lo que nos tenemos que poner. En el otro dejábamos muchas cosas, pero aquí está lo que nos tenemos que poner. Dice la misericordia, benignidad, que es esa ternura. Pensemos como cuando uno ve un cachorrito, un papi, un perrito o un gatito, si le gustan los gatos, eso que uno le sale, ay, qué bonito, esa ternura que uno tiene, eso es benignidad, una dulzura, un tacto delicado. Eso debemos de ponernos, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, paciencia, ¿verdad? Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, otra vez la idea de amor. ¿Ven toda esta vestimenta qué hermosa que es? Y la vestimenta que nos da el Señor es espiritual y se viene de adentro para afuera, se va a manifestar de esa manera. Sobre todo dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí vemos dos cosas importantes que el Señor nos da al separarnos, al darnos de su santidad, es la paz. Una paz que el mundo no entiende, y somos llamados a vivir en esa paz. El cristiano es constantemente tentado a angustiarse, a preocuparse, a afanarse, pero el Señor dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Si yo cuido de los pajaritos, ¿cuánto más de ustedes, verdad? Si visto a las flores de una manera hermosa, ¿cuánto más a ustedes? Aquí nos ha vestido con cosas preciosísimas, ¿verdad? Dice, y somos llamados. Nosotros constantemente, diariamente debemos de recordar que somos llamados, separados a vivir en la paz de Cristo, vivir en ese gozo que Él nos ha hecho suyos, ¿verdad? Y vencer la tentación que el enemigo pueda traer con dudas, con temores, ¿verdad? Uno decir, ¿sabes qué? Eso no es para mí, yo he sido llamado a la paz del Señor y escojo vestirme de esa vestidura que el Señor me ha dado. Ahora, fuimos llamados a esa paz, ¿verdad? Y hay un detalle aquí, dice, sed agradecidos. Filipenses también conecta la paz con el agradecimiento. Dice, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿verdad? Y la paz, dice, y sed agradecidos, igualito, la misma idea. Y después de eso, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La oración, y eso para mí siempre digo, la fórmula para la paz es la oración más la gratitud. Dice, y sed agradecidos, aquí también, sed agradecidos. Cuando uno empieza a dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho por uno, por lo que Él hace por uno, y lo que hará por uno, ¿verdad? Esa gratitud empieza a llenar nuestra mente y corazón de paz. Entonces, son regalos que Dios nos da, métodos para poder disfrutar de esta separación, de esta santidad a diario experimental, ¿verdad? Dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es nuestra vestidura también, ¿verdad? No solamente la misericordia, la benignidad, el perdón, el amor, pero la palabra de Dios que abunde para que podamos enseñarnos, dice, y exhortarnos. Exhortarnos quiere decir animarnos, aconsejarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es nuestra vestidura, ¿verdad? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ven qué bonito? Entonces, aquí hemos hecho un cuadrito, ¿verdad?, que nos ayuda a meditar y analizar. Dice, nos separamos cuando buscamos, dice, busca las cosas de arriba, ¿verdad? Cuando buscamos, ¿qué cosas? Las cosas de arriba donde está Cristo, ¿verdad? Ahí nos vamos santificando, nos vamos separando a diario cuando empezamos a buscar las cosas del Señor. Consejos, puede ser aquí alabanza, puede ser oración, puede ser la palabra, puede ser convivio entre hermanos, puede ser servirlo a Él, tantas cosas que puede ser buscar las cosas de arriba, donde está el Señor. Cuando hacemos, ¿qué cosa? Cuando hacemos morir nuestro viejo hombre, nos despojamos, cuando nos hacemos un cambio de ropa, por decirlo así, espiritualmente. Ese es el proceso de santidad experimental, y eso se hace a diario. No se puede decir, oh, yo hace 10 años me despojé y ya me vestí hace 10 años y ya estoy. Todos los días nos cambiamos. Esperamos, ¿verdad?, que todos los días nos bañamos, ¿verdad? Ese es el proceso físico natural. Igual espiritualmente, todos los días tenemos que revestirnos. Por eso dice, interesante la palabra, no solamente usa la palabra vestir, sino revestir, que hay que estarse constantemente cambiando, ¿verdad? Un día se falla, bueno, el Señor en su gracia nos da otro día para empezar de nuevo este proceso de separación para Él y por Él, ¿verdad? Vimos muchas cosas que hay que dejar, iras, enojos, mentiras, ¿verdad? Blasfemias, palabras deshonestas, muchas cosas, avaricia, pero también dice que no solamente dejamos, pero hacemos. Y aquí esto es importante recordar, porque ya lo dijimos, muchas veces la gente se enfoca en yo ya no hago estas cosas, pero ahí se queda. Tiene que ahora hacer muchas cosas, ¿verdad? Se deja lo malo y se hace lo bueno, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso? De muchas maneras, diferentes habilidades, talentos, virtudes, dones, ministerios, bendiciones en general que Dios nos da para servirlo. Así que nos revestimos de eso. Sigamos adelante. Dice, notemos que el que ha sido renovado por Jesús busca lo de arriba. También deja lo que no le agrada al Señor. Empieza a hacer la voluntad de Jesús y se reviste como un escogido. Esto es precedido por o procede, pueden borrar ahí, dice, esto se viste como un escogido y a esto precede el amor. O sea, es lo máximo, es nuestra meta máxima, hacer todas las cosas en amor, con amor, ¿verdad? Porque el amor es el vínculo perfecto, ¿verdad? En amor podemos perdonar, y dice que el amor cubre multitud de ofensas. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, confía que el Señor puede hacer la obra, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Vamos a ver ahora el libro de Filipenses. Nos vamos a enfocar en dos porciones a los Filipenses, a ver cómo más podemos crecer en esta separación, en esta santidad experimental. El versículo 3 dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Esa es una manera de separarse a diario, teniendo comunión con estas buenas noticias de Jesús, no olvidarnos de quién es Él, lo que Él hizo por nosotros, participar estas verdades a otros, ¿verdad? Estos hermanos, Pablo oraba para que crezcan en ese aspecto. Ahora, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ven, aquí todo empieza con el Señor. Él empezó la obra en nosotros al venir a vivir, y Él la va a acabar algún día cuando estemos con Él. En este proceso nos va ayudando a hacer las cosas para su gloria, y algún día nos va a santificar por completo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ven como siempre todo es por medio de Jesús, Jesucristo, Dios, es constantemente mencionado eso para que no se nos olvide. No es por nuestros esfuerzos, es por Él, ¿verdad? Ahora, aquí nos lleva a otro nivel. Hemos hablado de revestirnos de amor, pero habla aquí no solamente de amor, pero amor con algo más. Dice el versículo 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto con ciencia y todo conocimiento? Bueno, obviamente el conocimiento es del Señor. Mientras más se conoce al Señor, su palabra, más se llega a amarlo, más se llega a servirlo de corazón, no por obligación, sino porque sabemos quién es Él, y el amor nos lleva a eso, a servir a alguien. Dice un versículo bien lindo que dice que es su benignidad lo que nos lleva al arrepentimiento, es su ternura. No es la imagen de un Dios feroz que nos va a castigar y por temor que nos mande al infierno voy a hacer esto. No, es su amor lo que nos lleva a amarlo más y más. Su benignidad nos lleva a arrepentirnos. Nos duele ofender a este ser tan precioso, tan hermoso. Y ese conocimiento, cuando el amor está de la mano con el conocimiento de quién es Dios, y ahí dice la palabra ciencia. Otra palabra que se puede usar ahí es la palabra discernimiento. Esa es la palabra que usa la Biblia judía del Nuevo Testamento de los hermanos creyentes. Así que el amor debe de tener discernimiento y debe de tener conocimiento de Jesús para que aprobemos lo mejor, ¿verdad? A fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque podemos tener amor, pero si no tenemos conocimiento de Jesús, a veces ese amor puede ser fomentado, puede ser dirigido por nuestras emociones. Lo puedo decir porque a veces como padres decimos queremos lo mejor para nuestros hijos porque los amamos, pero si no está ese amor dirigido por el conocimiento de Dios y el discernimiento de Dios, muchas veces lo que hacemos en lugar de dirigirlos al conocimiento, en discernimiento de Dios, los malcriamos, porque en ese amor está dirigido por nuestras emociones. Por eso dice, para que puedan aprobar lo mejor, para que puedan ser sinceros e irreprensibles. Tenemos que tener ese conocimiento de Dios y debemos de tener ese discernimiento que viene de Dios, ¿verdad? Es muy importante que el amor tenga esas características. Ahora, aquí dice, de esa manera vamos a ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Muchas veces como padres les exigimos a los hijos cosas que nosotros no hacemos. Por eso dice aquí, si tenemos amor con discernimiento y conciencia o conocimiento de Dios, vamos a ser sinceros. En otras palabras, nosotros vamos a practicar lo que pedimos a los otros que hagan. Vamos a vivir nosotros primero lo que exigimos que ver en otros, ¿verdad? Ahora, y vamos a estar llenos de frutos de justicia. Ahora, en nuestro cuadrito también hemos visto que dice el título, el Señor empieza esa separación, la santidad, y Él la acaba. Ese versículo bien lindo, que el Señor es el que comenzó en nosotros la buena obra y Él la va a perfeccionar en el día de Cristo. Ahora,
Ya hemos visto otros detalles de cómo crecer en santidad, teniendo comunión con el Evangelio, abundando en amor, con discernimiento y conocimiento, siendo sinceros, sin tacha, quiere decir sin falta, sin censura, sin reproche, sin imperfección. Y déjenme aclarar esto que quiere decir. La palabra sincera, ¿de dónde viene esa palabra? Viene de una palabra griega que se usaba en identificar las fallas en las imágenes paganas que hacían los personajes de ese entonces, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, a Diana. Había una diosa, Diana, que adoraban los italianos, los romanos, y le hacían estatuitas, ¿verdad? Y las ponían a la venta, ¿verdad? Cualquier dios que ellos se inventaban. Esas son las prácticas paganas, es hacer estatuas a los dioses. Ahora, de repente, como son estatuas frágiles, se le caía la cabeza a la diosa Diana, o se le rompía la nariz o alguna cosa, y el artesano le arreglaba y le ponía cera, ¿verdad? Para disimular que se le había despegado el pedazo, le ponía cera, le pegaba y le ponía cera. Entonces, cuando alguien quería comprar un diosito, lo ponía al sol antes de comprarlo para ver si se derretía la cera, y si no tenía cera, era sin cera, la compraba porque estaba sin fallas, sin defectos. Entonces, la palabra sincera quiere decir que el mundo nos vea en las pruebas, cuando está lo caliente, ¿verdad? En los momentos difíciles, en esas batallas, nos ponen al sol, por decirlo así, ¿verdad? Nos ponen en el fuego. Si no tenemos fallas, si somos separados verdaderamente delante de Dios, si vamos y tenemos estas características que el Señor nos ha dado, vamos a poder salir adelante sin ninguna cera, sin ninguna reproche, crítica de decir, mira, tú fallas en esto, aquí como nos pueden censurar, sin censura. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando abundamos en amor, en el conocimiento de Cristo y discernimiento, estamos equipados para vivir una vida sincera, ¿verdad? Sin tacha, sin fallas, sin reproche, y llenos de frutos de justicia. El Hijo de Dios tiene que ser una persona que sirve a los demás, y eso lo vamos a ver en el siguiente porción, ¿verdad? También aquí dice que todo lo que hace, lo hace para la gloria y alabanza de Dios, ¿verdad? Esas es las características de la santidad experimental, se separa uno para Dios. La santidad no es perfección, eso tenemos que entender, sino separación. Nos proponemos servir, vestirnos de Cristo día a día. Filipenses 2, del 1 al 16 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, piensen ustedes, ¿los ha consolado Cristo de alguna manera? Si algún consuelo de amor, ¿le ha mostrado el Señor amor? ¿Le ha mostrado comunión de Él con usted, de su Santo Espíritu? Si algún afecto entrañable, algo que ustedes hayan sentido en sus entrañas, ¿verdad? La misericordia de Dios. Si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Aquí hay otra faceta del amor, dice unánimes, sintiendo una misma cosa. En el versículo anterior nos habla de el amor con discernimiento y con conocimiento de Cristo. Ahora nos habla de un amor que busca unidad, busca que se sienta lo mismo unos con otros, que no hace nada por contienda, ¿verdad? O por vanagloria. Antes bien, con humildad. Ahí está la manifestación del amor. Es
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y viene aquí la razón. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí viene la misma idea, el Señor se separa para nosotros, se santificó para despojarse de su gloria, la idea de que siendo Dios no se aferra a decir, yo me quedo acá arriba, ya ellos que se queden en su condenación. Se despoja y se viste como nosotros, en forma de pecado, pero sin pecado. Él hace eso, toma forma de siervo, se despoja y se viste de sirviente, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos ejemplos que el Señor nos deja, ¿verdad? De la santidad, de la separación, humildad, servicio. Se pone en forma de siervo, y esa servidumbre, esa inclinación lo lleva a ser obediente, a ser humilde y obediente hasta la muerte. Por lo cual, versículo 9, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Por lo que el Señor hizo todo eso por nosotros, ¿verdad? Vivió una vida perfecta, se separó, haciéndose siervo, se humilló a sí mismo. Por esa razón el Padre lo ha elevado a un lugar sobre todo, le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún los muertos. Todas las esferas físicas y espirituales. Va a llegar un día que nos vamos a arrodillar delante de Jesús, y todos, no importa quién seamos, vamos a confesar que Jesús es el Señor. Ahora, versículo 12, ahí viene la conexión. Dice, por tanto, por esa razón, porque Él es Señor, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Ven qué bonito, ¿verdad? Por lo que el Señor es Rey y digno de toda la adoración, nosotros debemos de precisamente ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, enfocarnos, no que nosotros vamos a alcanzar la salvación por nosotros, pero vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha hecho, sus hijos, santificados, separados para Él. Y ahí nos recuerda inmediatamente, para que no haya confusión, dice versículo 13, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, no somos nosotros, nuestro esfuerzo humano o inclinación, digamos, que a veces digamos yo me voy a proponer. No, el Señor es el que produce en nosotros el querer, y Él mismo nos da el poder para hacer lo que Él ha propuesto en nosotros. Y por eso dice, hagan las cosas sin murmuraciones, sin contiendas, para que no seáis criticados ni seáis censurados, ¿verdad? Y alumbrar en el mundo. Aquí en nuestro cuadrito otra vez hicimos hincapié en qué cosas son las que se destacan como
santidad experimental o proceso de separación. Cuando se tiene un mismo sentir, cuando se busca unidad, cuando tomamos forma de siervo, cuando no hacemos las cosas por contienda o vanagloria, cuando se hacen las cosas sin murmurar y no se busca pleitos, estamos experimentando, siendo separados, aprendiendo a ser como Cristo. Cuando somos sencillos y brillamos la luz de Jesús en el mundo, y también este versículo habla de abrazar, asidos de la palabra de vida, ¿verdad? Abrázate de la palabra del Señor para que en el día de Cristo no nos avergoncemos, ¿verdad? Terminemos con esta última porción, 2 Corintios 5, 14 al 20. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. ¿Qué quiere decir constriñe? Antes de seguir, quiere decir nos impulsa, nos obliga. Hay dos lados de la palabra de constreñir, ¿verdad? Que como que nos forza, nos obliga. El amor de Cristo nos impulsa, nos insta, nos fomenta, ¿verdad? A que, miren, cuando pensamos, si Él murió por nosotros, nosotros también tenemos que morir para el mundo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ven, es el amor del Señor el que nos impulsa, el que nos lleva a querer morir al mundo, ¿verdad? Y servirlo a Él. Versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está hablando Pablo, ¿verdad? De que en el contexto es de que a veces la gente se siente más especial o santo, por decirlo así, por que tiene contacto con alguien. Pablo, los hermanos en Corinto decían, yo soy de Pedro. Imagínense haber conocido a Pedro. Oh, yo soy de Apolos, decían otros. Otros decían, no, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, miren, cuando uno está en Cristo, no es por la influencia de quien conoce ni a quien se apega, sino que todos nos apegamos a Cristo, porque es el amor de Él. Dice, si yo conocí a Cristo, no voy a presumir en que yo soy especial porque lo conocí a Él. Eso es lo que está diciendo. Miren, si no, dice, de modo que si alguno está en Cristo, no es que conocerlo físicamente lo que hace la diferencia, dice, sino que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Así que, de otras palabras, Pablo dice, no es por influencia de decir, oh, es que yo tengo tantos años en la iglesia o que yo tengo mi religión. No es eso. Dice, es tu relación con Cristo. El amor de Cristo, por lo que Él murió, nos lleva a nosotros a morir también al mundo y ser para Él, ¿verdad? No es por influencia humana. Ahora, Él a todos nos hace nuevos los que creemos en Él. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Ven? Otra faceta, otra cara de la separación de esta santidad experimental es que nosotros nos convertimos en embajadores de la reconciliación. Así como Cristo nos reconcilió a nosotros con su Padre, nosotros reconciliamos al mundo con Dios, predicándoles que vengan a Jesús, que se arrepientan, que vengan al reino del Señor. Por eso el Señor hace su oración, nos enseñó que debemos de pedir su voluntad y rogar que venga su reino, que venga Jesús a reinar en la vida de cada persona y que venga su reino físico también.
Así que mucho que trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Entregando, haciendo morir nuestra vieja mujer, viejo hombre, ¿verdad? Despojándonos y revistiéndonos de Cristo Jesús. La próxima semana, si el Señor permite, vamos a enfocarnos un poquito en el Señor más para entender cómo es que uno fija los ojos en Cristo para poder ser separados del mundo y crecer en esta santidad experimental que nos acerca cada día más al Señor. Que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos ilumine a través de su palabra y su Santo Espíritu. Bendiciones, mis hermanos, adelante con Cristo.